Hola amigos, bienvenidos a una nueva sesión. Soy Luis Cadagan, tu coach motivacional. Para empezar, quiero citar la siguiente frase. Esperamos el momento perfecto para hacer eso que sabes que te hará avanzar en tu vida, pero que no te atreves a hacer. Y ese momento perfecto nunca llega. Hay algo que frena nuestras vidas y es el miedo. Cómo enfrentarlo y superarlo es el tema de hoy. Debemos decir que el 100% de nuestros miedos se divide en el 1% que es el miedo natural, que es más instintivo y de protección. El otro 1% es el miedo a morir, que es un ciclo natural de la vida. Y el 98% del miedo son los generados por factores externos y por las inseguridades, que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El miedo es una emoción primaria o llamada también reptiliana o primitiva. Todos hemos vivido y experimentado en algún momento, como con otras sensaciones como la ira, la alegría, la tristeza. Y el miedo tiene una función básica que nos ayuda a protegernos y garantizar nuestra supervivencia y nuestro bienestar. A medida que vamos creciendo, el miedo se transforma. Y ese miedo primario que experimentamos cuando estamos expuestos a un peligro real se convierte en una emoción, que es la respuesta a nuestros condicionamientos mentales. Cuando hablamos de miedo, debemos de medir la capacidad de influencia que tienen nuestros pensamientos por conversaciones mentales. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, muchas veces tenemos miedo a algo que aún no ha sucedido, basado en nuestros pensamientos, en nuestras creencias y en condicionamientos del pasado. Todo esto hace que estos miedos sean irreales y que no existan. Ese 98% de miedos son los miedos aprendidos culturalmente y nunca ocurren en el presente, puesto que los miedos son una proyección del futuro hacia adelante, con el miedo a decir, ¿y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo el trabajo? Y así siguen, ¿y si esto? ¿Y si aquello? Desde pequeños nos dijeron palabras que limitan nuestros actos y son la base de todos nuestros miedos el día de hoy. Palabras como ten cuidado cuando cruces la calle, ten cuidado de no caerte y así ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Esa sobreprotección que hemos vivido de niños es la que hoy nos limita a hacer cosas que nos den miedo o que nos asusten. Lo que conlleva a la siguiente pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Y qué es el miedo? Es la voz que dentro de ti te dice no puedes, que se hace más fuerte cada vez que la escuchas, direccionando tu vida y tus decisiones. El miedo se enmascara en diferentes formas y maneras, escondiéndose el miedo en las cosas que sentimos, decimos y pensamos, por el qué dirán, dejando de hacer cosas que realmente queremos hacer. Para poder entender, existen 3 tipos de miedos. 1. El miedo natural, llamado también primitivo, que nos ayuda a nuestra supervivencia. 2. El miedo limitador. Es el que nos limita a avanzar y no nos deja crecer. Y 3. El miedo útil, que es el que nos da las posibilidades, que a pesar de todo lo que sientes y lo que dicen los demás, igual lo realizas. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y que por más miedo que tengas, lo haces o lo intentas. Pero también hay miedos frecuentes, y uno de ellos es el miedo al fracaso. Porque el hecho de emprender da miedo. Salir de nuestra zona de confort, renunciar al trabajo que no te gusta, experimentar cosas nuevas porque no sabes qué te espera, o salir de un lugar porque no sabes cuál será tu futuro. El miedo a ser rechazado, que nos impide desempeñarnos bien en los diferentes campos de nuestra vida familiar, laboral y social. A hablar en público, empezar una relación de pareja, conocer nuevos amigos. Y esto pasa porque no nos atrevemos a expresar
nuestros sentimientos por el miedo profundo al rechazo. Una de las habilidades del hombre es que tenemos la capacidad de superarnos, de ir siempre más adelante, un paso más allá. Mencionaremos algunos de los logros alcanzados, como por ejemplo, los avances tecnológicos, la llegada del hombre a la luna, los récords mundiales y las obras arquitectónicas que perduran hasta el día de hoy. ¿Tú crees que los que crearon esto tuvieron miedo? Esas personas explotaron sus límites para lograr alcanzar sus objetivos, que por alguna razón había en su interior una chispa que se encendió en el momento preciso y perfecto, logrando hacerlo. Cuando te enfrentas a un miedo, te das cuenta que eso que tanto te asustaba en realidad no era tan complicado como tú creías, y muchas veces te preguntas, ¿por qué no lo hice antes? Si hubiera sabido que no era tan difícil, no habría perdido tanto tiempo. En este mundo existen dos tipos de personas: aquellos que han vencido sus miedos y aquellos que viven con sus miedos. Aquellos que están viviendo sus sueños es porque tuvieron el coraje de enfrentar sus miedos. Cuando sentimos miedo es por algo que realmente importa, que va a suceder o va a ocurrir, y que poco a poco vamos dominando para lograr alcanzar nuestros objetivos trazados, ya que este miedo no nos debe de dominar a nosotros, sino que debe de aumentar nuestra confianza. La primera recomendación que se debe de hacer es conocer el miedo, porque muchas veces tenemos tanto miedo a nuestros miedos que ni siquiera somos conscientes de qué es lo que nos está frenando. Y ese miedo hay que analizarlo en los diferentes panoramas, en cada una de sus facetas, para poder identificar qué es lo que estoy perdiendo en ese momento. Poniéndonos en el peor de los escenarios en el que podríamos estar y preguntándonos ¿cómo afectaría eso a nuestras vidas? Si volteamos al pasado, veremos que hemos superado situaciones similares o peores y lo hemos superado sin tener los recursos, y aún así tuvimos el valor para poder hacerlo. Y si nos preguntamos cuáles son las cosas positivas que obtendrías al asumir este miedo, estas serían más cosas positivas que obtendrías en tu vida. El ser consciente de nuestros miedos es bueno, pues nosotros conocemos a aquellas personas que creemos que son valientes, y es porque ellos han superado el miedo, cuya única diferencia es que ellos han reconocido sus miedos, la han tomado de la mano, caminan juntos y son compañeros de aventura. Si el miedo va a ayudar a mejorar mi futuro, el miedo es positivo, debiendo de conectarnos al hoy, que significa vivir sin miedos, vivir el día a día, conectándonos al presente, y veremos que ese miedo va a ir disminuyendo. El miedo no desaparece, debes de convertirlo en tu amigo, en un aliado, en un compañero de aventura de tu vida. La acción rompe con los miedos, puesto que si nos quedamos donde estamos, simplemente nos quedaremos en esa zona de confort y no vamos a crecer. Permítete este crecimiento por haber sido valiente, por haber hecho eso que te daba miedo, expandiendo la zona en la que te sentías cómodo, y eso que te dio miedo llegará un día a hacerte más fuerte de lo que tú creías. Ese miedo es parte de tu vida, es parte de tu crecimiento, es como una herramienta que usa tu cuerpo para ahorrarte disgustos, para que tengas la energía suficiente para defenderte. No tengas miedo de vivir una vida extraordinaria o a merecértela, a hacer cosas que puedan ser o parecer imposibles. Repite esta frase: toda superación de un miedo produce en ti un crecimiento. Pero ¿cómo se cambia el miedo? Se cambia enfrentándolo, haciendo lo que más temes,
haciendo lo necesario para conquistar ese miedo que tenías al inicio. Entonces diremos que el miedo te lleva a un mayor crecimiento. Aprende a dominar tu mente. Es dominar el miedo. Cuando aprendas a dominar el miedo, utilízalo a tu favor, pudiendo escalar a niveles superiores en tu vida. Puedes utilizar el miedo para expandirte o para retraerte, sabiendo las consecuencias de no hacerlo. No tengas miedo, no puedes tener miedo. Si el miedo controla tus estados emocionales, controlará tu vida, porque controlará tus pensamientos y tus pensamientos controlarán tus emociones y tu vida. Debemos de aprender a superar los miedos, enumerando los beneficios que ganarías al superarlos, aprendiendo y disfrutando del proceso. Quiero despedirme con esta frase de Paulo Coelho. Conozco el miedo, pero la pasión me hace fuerte. Gracias por tu tiempo. Quiero que compartas este video, me regales un like y te suscribas a nuestro canal. Hasta la próxima, amigos.